ver, voy a hacerle esa pregunta. ¿Por qué se debe de corregir la desobediencia? ¿Se recuerda? Dimos una razón por la cual se debía de castigar, pues, para quitar la culpa que hay sobre la persona que ha infringido la ley. Una vez que es castigada esa persona, la persona se siente aliviada porque ya pagó por esa culpa. Yo le explicaba a usted cómo es cuando uno desobedece y está todo ahí de desobediente y luego llega el papá con el cincho y le dice, vení para acá, y le pegaron a uno. Antes de que le peguen, uno está con aquello, ¿verdad? Aquel miedo, aquella cosa en su corazón. Una vez le dan su buena a uno, dice, ok, aliviado, aunque le dolió a uno, pero aliviado, ¿verdad? Por lo tanto, el juicio y el castigo debe de darse. El juicio debe de ejercerse. Entonces, si la gente dice que Dios no va a hacer juicios, según lo que ellos piensan, es importante ver lo que dice la palabra del Señor, porque es peligroso hacer tal aseveración. Imagínense que yo le enseñe a usted que Dios no hace juicios, ¿ok? Que Dios nunca lo va a enfrentar a usted. Y usted vive una vida desordenada, desobediente, muere y luego se da cuenta de que sí va a enfrentar un juicio. Usted me debería de culpar a mí, ¿cierto? Porque no le enseñé la verdad y a usted no solamente le va a ir mal, sino cuando yo llegue a la presencia del Señor, vení para acá, Luis de la Cruz. ¿Cómo es posible que tú, conociendo esto de las Escrituras, no le enseñaste a mi pueblo, no le enseñaste a las personas que yo sí iba a establecer un juicio? Amén. Porque Dios establece juicios. ¿Por qué? Porque Dios es el juez de toda la tierra. Amén. Y Él es el que establece las leyes y el que las quiebre tiene que enfrentar el juicio del Señor. Ahora, por eso es que es importante conocer el libro de Génesis, porque el libro de Génesis no solamente nos habla de todo lo bonito de la creación, sino que nos habla también de la desobediencia que hubo al principio de la creación y cómo Dios estableció juicios. Oiga bien, juicios en el capítulo 3. ¿Qué le parece? Tan rápido, ¿verdad? Bueno, para que se dé cuenta que Dios no pasa las cosas solo así por así. No, establece juicios. ¿Juzga Dios el pecado entonces? ¿Llama a cuentas Dios al pecador? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, lo que dice Génesis acerca de la justicia de Dios. Ahí nos damos cuenta nosotros que dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, oígalo bien, por cuanto esto hiciste. ¿Qué había hecho la serpiente? Recordemos. ¿Qué había hecho la serpiente? Había seducido a Eva a pecar. Amén. La llevó a pecar y la Eva cayó, ¿verdad? Y la regó y con ello quedó todo a como lo vemos el día de hoy. Entonces, lo que dice Génesis acerca de la justicia de Dios es, primero es que el pecado debe de ser juzgado. El pecado debe de ser juzgado ya que no queda impune según el libro de Génesis. Aquí el Señor dijo que pecaron, este hizo esto, vení, vamos a llamar a cuentas. Y al primero que llama a cuentas es a Satanás. Amén. En pocas palabras, el pecado debe de ser juzgado, aleluya, no queda impune según el libro de Génesis. Debe llevarse a cabo la justicia perfecta, o sea, Dios no va a pasar por alto lo que Él estableció. Debe entonces de llevarse a cabo la justicia perfecta, o sea, lo que Dios establece debe de cumplirse, porque si no, Dios te va a llamar a cuentas. Y eso es exactamente lo que está haciendo con la serpiente. Nos muestra Génesis el primer juicio, aleluya, que se haya pronunciado en la tierra. Amén. Y fíjese cómo es, porque en el libro de Apocalipsis también se revelan los juicios del Señor al final de todos los tiempos. Mire, entonces en pocas palabras, Dios ha juzgado desde el principio hasta el final, lo va a hacer. Este es el primer juicio que se haya pronunciado en la tierra, y mire hacia quién va ese juicio. Nos muestra el primer juicio sobre el pecado, sobre la falta, sobre el quebranto de la ley. Ahora, hay algo interesante cuando hablamos acerca de los juicios, porque ahí no había policías,
Alguien que viniera y le dijera al Señor: mira, Señor, fallaron. Mira, Señor, los encontramos haciendo algo malo. No había policías, no había cortes, no había gobiernos, no había autoridades. Es más, no había más personas. Pero hubo juicio. ¿Qué le parece? No había más que la serpiente, bueno, toda la creación, la serpiente, Adán y Eva, y Dios hace juicio. ¿Basado en qué? ¿Ah? ¿Basado en qué? En lo que Dios había establecido. Eso quiere decir, hermanos, que no importa que haya o que no haya este o aquel, Dios va a establecer juicios sobre la tierra. Amén. Ahí no había nadie para que fuera testigo. ¿Qué le parece? Pero como Dios ve todas las cosas, a Dios no se le escapa nada, y esto nos debe a nosotros de tomar, hermanos, para que nosotros tengamos temor de Dios y saber de que todo lo que nosotros hacemos, nos miren o no nos miren, va a ser traído a juicio. Amén, iglesia. No me vio el policía, no me vieron mis papás, no me vio nadie, pero te vio el Señor. Pero me vio el Señor, y por lo tanto no te vas a escapar si no te arrepientes. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, es importante ver esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo tomamos en cuenta y creemos que nosotros podemos hacer lo que nosotros queremos, estamos en un error. No va a quedar impune el pecado de nosotros, por mucho que la gente no lo sepa. O mucha gente dice: mira, no me pasó nada. Déjeme decirle, y se lo voy a advertir una vez más, Dios lo va a traer a usted y a mí a juicio. Amén, iglesia. Mucha gente creo que está en el infierno por pensar de esa manera. Mucha gente, lamentablemente, muy tarde se ha dado cuenta de que va a haber un juicio para ellos. Y es triste porque ya de ahí ya no va a salir la persona. Ahora, vemos entonces que sí se juzga el pecado, que sí se juzga la desobediencia. Nos muestra entonces Génesis el primer juicio contra el pecado, el primer juicio pronunciado en la tierra, de la justicia perfecta de nuestro Dios. Ahora, el segundo punto que yo quiero que veamos es el juicio contra la serpiente, o sea, contra el que indujo, amén, hacia el pecado. Dese cuenta lo que dice la Biblia allí. Dice la Biblia que el tentador fue maldecido entre todas las criaturas. Ahora, nosotros hablábamos acerca de lo que era esa serpiente. Vamos a ver si se recuerda lo que dijimos en relación a esa serpiente. ¿Esa serpiente es una serpiente literal o es una referencia a Satanás? ¿Es una serpiente normal o es una referencia a Satanás? ¿Se recuerdan lo que dijimos? Es una referencia doble, dijimos. ¿Se recuerda? Es una referencia doble. Amén. Porque se está juzgando a la criatura que representa a Satanás y que es inducida por Satanás. Entonces tenemos que tener en cuenta bien esto. ¿Y por qué yo me atrevo a decirle esto? Porque conforme vayamos avanzando, ya se lo dije, pero conforme vayamos avanzando, se va a dar cuenta que el juicio nos muestra que no es solamente la serpiente, sino que física, sino que es la serpiente antigua llamada Satanás. Cuando le explica los demás puntos, usted se va a dar cuenta el por qué es una doble referencia, un doble juicio en contra de la serpiente. Alabado sea el nombre del Señor. Ya la semana pasada, no, la semana antepasada vimos las citas bíblicas. Espero que usted las haya escrito, porque no las vamos a usar el día de hoy para poder avanzar. Entonces hay una referencia doble en tanto a que es una criatura, o sea, el animal, como también Satanás, que es la serpiente antigua que se conoce en la Biblia. Dice la Biblia de que en el juicio que se arrastraría sobre su pecho. Amén. Se arrastraría sobre su pecho, o sea, sería detestada, sería degradada
y miserable para siempre, refiriéndose a la serpiente. Y dice también que comería del polvo de la tierra todos los días de su vida. ¿Se recuerda cuando hablábamos acerca de lo que significaba comer del polvo? Aleluya, todos los días de su vida. ¿A qué se refería? Iglesia. Ay, Señor. A la derrota y a la humillación. Se refiere a la derrota y a la humillación que llevaría aleluya, este personaje. Sería objeto. Ahora mire lo que dice también la palabra del Señor. Fíjese pues, dice, comería del polvo de la tierra todos los días de su vida, que se estaba refiriendo a la derrota y a la humillación. La semana antepasada vimos nosotros algunas referencias bíblicas en cuanto a lo que era comer del polvo. Fíjese pues, la siguiente es cuando le dice el Señor que sería objeto de enemistad entre ella y la mujer. Dese cuenta de lo que está diciendo el Señor en ese juicio. Va a haber enemistad entre ella y la mujer. Aleluya. Debe entenderse a qué se está refiriendo. ¿A qué simiente se está refiriendo? ¿A las serpientitas? Porque le dijo a tu descendencia, le dijo. O sea, a tu simiente. Cuando dice a tu simiente es a tu descendencia. Entonces la pregunta es, ¿se está refiriendo a todas las serpientitas? ¿Verdad que no? Usted no tiene, a ver hermanos, ustedes tienen enemistades con las serpientitas. ¿Verdad que no? Dese cuenta de esto, por favor. Yo quiero que, por favor, entendamos esta parte. Ahí no está hablando entonces de la serpiente literalmente, de la criatura. Ahí se está refiriendo a Satanás. Y ahorita le voy a mostrar a lo que se está refiriendo la palabra del Señor cuando habla acerca de que habría enemistad entre ella y la mujer. Entonces, ¿qué simiente? ¿A qué se está refiriendo con esto la Biblia? ¿Se está refiriendo a serpientes pequeñas? Definitivamente no se puede estar refiriendo a serpientes pequeñas. Dice también que sería aplastado por una simiente o descendencia específica de la mujer. O sea, de la simiente de la mujer iba a venir aquel que iba a destrozarle la cabeza. O sea, que lo iba a derrotar y que lo iba a humillar para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces analicemos el juicio. ¿Qué le parece? Analicemos el juicio, porque eso es lo que hizo. El tentador fue maldecido entre todas las criaturas, se arrastraría sobre su pecho, dijimos, comería del polvo de la tierra, sería objeto de enemistad entre ella y la mujer, y sería aplastado por una simiente o descendencia específica de la mujer. Hay que notar que Dios no dijo quién era la mujer exactamente en ese momento. No especificó que era Eva, por decir así, la que iba a traer el descendiente que le iba a derrotar y aplastar la cabeza. No se menciona nombre en ese momento. Solo le dijo, de la simiente de la mujer va a venir quien te va a derrotar, le dijo. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Analizando entonces el juicio que se hace a la serpiente. El tentador principal del hombre fue el diablo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Amén. El cual está condenado a ser despreciado, detestado, odiado, degradado, repulsivo, miserable y aborrecido. Aleluya. ¿Sabe que uno de los nombres dados a Satanás es Belcebú? Así también se le llama a Satanás, Belcebú. Y Belcebú quiere decir el dios de las moscas. Despreciado. El dios de las moscas. Así se le conoce. ¿Qué quiere decir el dios de las moscas? El dios de la inmundicia o el dios del estiércol. Aleluya. Se le conoce también como el dios de los espíritus inmundos, sucios. Según el libro de Marcos capítulo 3 versículo 22,
Por eso le dije que iba a ser despreciable, detestable. ¿Qué dice Marcos 3:22? Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. ¿Sí se da cuenta? O sea, Satanás es un ser despreciable. Y fíjese cómo se le llama: el dios de las moscas, el dios de la inmundicia. Le dijo: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ahora, ahí no está hablando entre enemistad entre personas y animales. Amén. Nosotros no tenemos enemistad contra los animales. Las mujeres no tienen enemistad en contra de los animales, sino de las personas. Eso quiere decir que esto apunta hacia el diablo. Habría enemistad entre la simiente de la mujer contra la simiente del diablo. Aleluya. Hay una amistad, entonces de ahí se produce una enemistad entre el bien y el mal. De ahí empieza a haber una enemistad entre el bien y el mal. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Aleluya. Entonces están los seguidores de Dios y los seguidores del diablo. En ese momento se marca una diferencia. Amén. Por eso ha oído usted la expresión hijos de Dios, ¿verdad que sí? Pero también ha oído la expresión hijos del diablo, exactamente. Aquí empieza a partirse una línea buena y una línea mala. Cuando se habla de las dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente del diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Los seguidores de Dios y los seguidores del diablo, de las cosas buenas y de las cosas malas. En primera de Juan capítulo 3 versículo 9 dice la escritura: todo aquel que es nacido de Dios, ahí habla del nacimiento espiritual, cuando uno recibe a Cristo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, ¿sí se da cuenta? La simiente de Dios, que dice, permanece en él, y no pueden pecar porque es nacido de Dios. Sigamos. En esto, fíjese cómo lo hace Juan. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Está claro? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Sigamos. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dice el 12. No como Caín. Ajá. Estamos hablando de Génesis. Y fíjese lo que pasa acá. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Ahora dice la razón. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora alguien podrá decir, entonces Caín nació del diablo. Pregunto, ¿Caín nació del diablo? No, pero siguió las obras del diablo. Amó las obras de las tinieblas y se convierte en un hijo del diablo. Amén. ¿Podría usted llegar a ser hijo del diablo? Pero prefiere ser hijo de Dios, ¿verdad? Amén. Preferimos ser hijos de Dios. Ahora, yo le quería mostrar con la escritura cómo se parte desde el principio dos descendencias. Ahí empieza una gran pelea. ¿Por qué? Porque recuérdese lo que acaba de decir el Señor a través del juicio de una mujer, que de la simiente de ella iba a salir el que iba a derrotar a la serpiente antigua. Entonces viene el diablo y dice, con que así va a ser, dice, pues vamos a tener guerra, dijo él. Y empezó a pelear
para que esa simiente no viniese a la tierra. Pero ¿quién le va a ganar a Dios, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese pues, Dios usaría a la misma persona que el diablo había usado para su propia derrota. ¿Se recuerda a quién hizo pecar el diablo, verdad? A Eva. Los hermanos dicen rápido, a Eva, dicen los hermanos. Tremendo, ¿verdad? A Eva, dicen, va. Entonces mire lo que hace Dios también. Dice, con la misma te la voy a devolver a ti, le dice. Porque de ella misma va a salir aquel que te va a vencer, que te va a derrotar y te va a acabar por siempre. Aleluya. Dios usaría a la misma persona que el diablo había usado para su propia derrota. La simiente de la serpiente no se podía estar refiriendo a pequeñas serpientes. No puede estarse refiriendo a pequeñas serpientes. Amén. Eso queda claro. Si no, no tendría lógica, sería una fábula la Biblia realmente. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 4, dice la Biblia, 8:44, perdón. 8:44, Juan. Mire lo que le dice el Señor a los religiosos. Ahí se lo está diciendo a los religiosos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y fíjese que está hablando con judíos que deberían de ser el pueblo de Dios. Pero mire lo que está diciendo Jesús realmente. Mire, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué eran de su padre el diablo? Porque mire lo que dice. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué era lo que querían hacer ellos? Matar a Jesús. Lo escondían en su religión, pero dentro de su corazón querían hacerle daño a su prójimo. Entonces él le dice, fíjese el lenguaje que usa. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces los mentirosos son hijos del diablo. Amén. Gloria a Dios. ¿Y quiénes son hijos de nuestro Dios? Los que hablan la verdad, los que siguen la verdad. Verdad y mentira no pueden estar juntas. Bendito sea el nombre de Dios. La simiente o descendencia del diablo se refiere entonces a los hombres y mujeres impíos de la tierra. Amén. La simiente de la mujer se refiere a los hombres y mujeres piadosos de la tierra, o sea, aquellos que quieren agradar a Dios. Dos simientes. Amén. Dos simientes que iban a estar peleando desde ese momento en adelante. Entonces aquí lo que nosotros vemos es que hay una gran profecía de parte de Dios. Se le puede decir la gran primera profecía de parte de Dios para toda la humanidad. Porque aquí hay una gran profecía de parte de Dios. Y eso es lo que quiero yo que veamos. La gran profecía en cuanto a las dos simientes. Según el versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Leía lo que, así culturalmente, lo que los judíos, a lo que los judíos querían decir cuando decían esto de que ella le heriría en el calcañar y que él le aplastaría la cabeza. Dice que en el desierto, cuando ellos van por el desierto y tiene la figura de que mira una víbora, dice que ellos cuando van a aplastarle ¿cómo se llama? Viene la serpiente y les muerde el calcañar, pero luego ellos le aplastan la cabeza y ellos van tras la cabeza, dice, porque en la cabeza ahí queda aniquilado el enemigo, ¿verdad? Amén. Usted no, porque usted no es judío, ¿verdad? Por eso no sabe de esto. Entonces, la gran profecía en cuanto a las dos simientes, fíjese lo que está estableciendo el Señor. Van a haber dos simientes, una buena y una mala. Pero Dios no hace mal al ser humano.
quiero que entienda esto. Es el ser humano el que decide el mal camino, el que decide hacer mal las cosas. Porque cuando Caín hace lo malo, Dios lo enfrenta y le da la oportunidad para que se arrepienta. Porque alguien podría decir aquí, pues entonces yo soy de la simiente mala, dirá. No, que no vaya a venir el diablo a engañarle de tal manera. Amén. Tenemos la capacidad, si queremos, de hacer lo bueno por la ayuda de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí entonces dice el Señor, empieza la gran lucha entre el bien y el mal. Aquí hay un conflicto entre los piadosos, los que aman a Dios y su palabra, y los impíos, o sea, los que le aborrecen. Y esta pelea siempre ha habido. Le voy a poner algunos ejemplos en un ratito. Veamos lo que dice Juan 16, 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. ¿Quiénes? ¿Quiénes nos van a expulsar de las sinagogas? Ajá. Y aún viene la hora cuando dese cuenta de eso que dice el Señor. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, oiga lo que dice, pensará que rinde servicio a Dios. Mire cómo está engañada la gente cuando no tiene la verdad de Dios, cuando no tiene la revelación de Dios, cuando no tiene el Espíritu de Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Dos simientes. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, dice el Señor. Aleluya. Primera de Juan capítulo 3 versículo 13, ¿qué dice? Primera de Juan 3:13 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Por qué nos va a aborrecer? Porque hay dos simientes. Usted busca agradar a Dios y aquellos buscan agradar al diablo. Amén. Por eso es normal. No se extrañe que a usted y a mí nos aborrezca. Dice, no os extrañéis, dice, si el mundo os aborrece, si siempre después de esta profecía que da el Señor han habido dos bandos. Aleluya. Ahora, se lo voy a poner más clarito. ¿Qué le parece? Aleluya. Yo pensé que había gloria a Dios. Sí, hermano, échale. Mire lo que dice la palabra del Señor en una de sus parábolas. Qué linda es esta parábola. Solo le voy a poner la explicación. Usted lee la parábola, por favor. En el capítulo 13, versículo 37. Mire lo que dice. Ahí está explicando acerca de lo que es la cizaña. 13:37 del libro de Mateo. ¿No quiere salir? Se lo voy a leer. 37 vos, 13:37. No, hombre, este está más perdido que el hijo de la Llorona. Ahí va. Solo déjeme llegar ahí también con la... Vamos a comenzar. Ponle el 36. Quiero que lean la explicación que está. No quiero que se quede con nada. Aleluya. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ajá. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Aleluya. ¿Ok? El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta, hermano? Y ahí está hablando de que dentro de la casa del Señor debe de haber trigo y cizaña. ¡Santo! El enemigo que la sembró es el diablo. ¿En quién la sembró?
¿En quiénes más? En sus hijos. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Sigamos. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, que son los hijos de él, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, los hijos de Dios, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Al que tiene oídos para oír, oiga, dice. ¿Entiende, iglesia? Hay dos bandos. No sé en cuál te encuentras tú. Pero si te encuentras en los hijos del diablo, mira lo que te viene. Amén. ¿Qué le estoy tratando de mostrar? La gran profecía en cuanto a las dos simientes. Eso es lo que le estoy tratando de mostrar en este punto. Hay dos simientes que están peleando todo el tiempo. Ahora, en la gran profecía dice que de una mujer, cuando dice la simiente de la mujer, está diciendo en pocas palabras, de su simiente, de su descendencia, viene el Mesías. De allí va a venir Jesús, de la mujer. Amén. Amén. Pero a mí me llama la atención una cosa. La mujer no tiene semilla. Amén. No sé si me entiende usted eso. No puedo ir más profundo. La mujer no tiene semilla, tiene que ser puesta la semilla para que brote. ¿Cierto o no es cierto? O sea, había algo muy especial en esa mujer que iba a atraer al Mesías. Amén. Gloria al nombre del Señor. De una mujer vendría el Mesías que se encargaría de pagar el precio por el pecado del ser humano. De una mujer viene Jesús. Jesús es el Salvador de todo el mundo cuando se acepta como Señor y Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dice, de tu simiente. Así le dice a la mujer. Aleluya. Ahora, el enemigo no sabía qué mujer era. Porque él dice, de la simiente de la mujer. Entonces el enemigo empezó, a ver, ¿y qué mujer será? Dijo, ¿verdad? A ver, a Caín me voy a agarrar, a este me voy a agarrar, dijo. A este me lo trueno, a este me lo llevo. No, es él. Porque los empezó a ver. Y vio que Abel, ¿cuál era una característica de Abel muy especial? La Biblia se le conoce como un hombre justo, un hombre piadoso. ¿Sabe usted que el enemigo observa a las personas, ¿verdad? A través de sus demonios? Él sabe distinguir quién es un buen cristiano y quién, este es un medio, dice. Amén. Entonces, dése cuenta de algo entonces. De una mujer vendría el Mesías que se encargaría de derrotar al enemigo y de traer la salvación a toda la creación. Alguien dice, que injusto es que haya pecado y que nosotros hayamos de repente recibido las consecuencias, ¿verdad? Pero también nosotros pecamos. Sin embargo, también es injusto lo que le pasó a Jesús. Pero es fácil la salvación que nos ofrece el Señor porque es gratis. Amén. Alabados. ¿Qué le cuesta al ser humano realmente humillarse ante la presencia del Señor y reconocer a Cristo como Señor y Salvador? Aleluya. El enemigo, no sabiendo quién era exactamente, aleluya, trataría de destruir aquella simiente obediente para que no viniera. Y el primer ejemplo que tenemos
es el de Caín y Abel. Ya leímos que Caín dice que era del maligno, o sea, el enemigo ya sabía que aquel estaba de la mano con él. No así Abel. Entonces él mira a Abel, no voy a quedarme mucho ahí porque yo le voy a hablar también de eso. Y dice, ¿qué se me hace que es este? Dice, este ha de ser, dijo. Vamos a volarle no sé cómo lo mató, pero dijo, de aquí me lo echo y ya no hay quien me derrote, dijo. Aleluya. ¿Cómo es Dios, hermano? No dice quién iba a ser la mujer en ese momento. Poco a poco va abriendo el panorama, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Trataría de destruir aquella simiente obediente para que no viviera. Ahora, cuando habla de la simiente, se está refiriendo a Jesús. Ahora usted me retaría a mí, me diría, esa te la sacaste de la manga, pastor, porque saber si es Jesús la simiente. Tú para que así se acomode a tu doctrina, ¿verdad? La Biblia lo enseña. Mire, dice que el Señor agarró a Abraham y le dijo que en su simiente iban a ser benditas las naciones de la tierra, ¿verdad que sí? Desde el capítulo 12 agarra a Abraham y ahí le va diciendo que en su simiente serían bendecidas todas las gentes de la tierra. Ahora, cuando habla de esa bendición está hablando de salvación, porque el apóstol Pablo hace hincapié en eso, en el capítulo 3, versículo 16. 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y qué dice? Y a su simiente. Ahí podríamos nosotros meter a Isaac, que era el que seguía a Abraham, ¿verdad que sí? El hijo, ¿verdad? No dice y a las simientes, o como que dice, no son muchas, no son varias, como si hablase de muchos, sino como de uno. Diga conmigo, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, que en el capítulo 3, versículo 15, aparece Cristo. Se está hablando de Cristo, porque Él es la simiente de la mujer que iba a venir y que iba a derrotar a Satanás, que lo iba a exponer públicamente, triunfando sobre ellos en el Calvario, dice el libro de Colosenses capítulo 2. Amén. Los expuso a todos, dice la Biblia. Santo. Ahí hay una línea. Le reto para que lea la historia de Abraham. Ahí va a encontrar, porque quiero avanzar. Ahora, la simiente prometida es la simiente de la mujer, no del hombre. Pero ya le dije que ella no tiene semilla en sí. Aleluya. Había una señal muy especial para que nadie se gloriara. Porque alguien podría poner ahí, María, 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 entonces, así dicen los católicos, es la salvadora, a María hay que darle. No, Señor. María es el vaso que se usa. Pero quien realmente muere en la cruz por el pecado, sin haber pecado, es Cristo. A Él sea la gloria. Ella solamente fue un instrumento usado por el Señor. Aleluya. Ahora, cuando hablamos entonces de que la simiente prometida es la simiente de la mujer y no del hombre, esto apunta hacia el nacimiento virginal de Cristo Jesús. Amén. Bien marcado. Bien marcado. Dice en el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14. Gloria a Dios. Por tanto, dice el profeta, fíjese pues, viendo hacia el futuro. Mire la profecía que está allá en Génesis y mire a dónde llega ahora y se revela un poquito más. A eso se le llama, ¿qué? Revelación progresiva.
Se va abriendo poco a poco el telón y usted va viendo todos los planes poco a poco del Señor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Eso es una locura, ¿verdad? Recuérdese que ella no tiene semilla. Tiene que ser puesta una semilla en ella. Pero no va a ser de hombre cualquiera. Va a ser del Espíritu Santo. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Y sabe qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Ahora, vayamos a la referencia de esa escritura para que la podamos poner junta. En el libro de Mateo capítulo 1, versículo 18, estamos viendo el punto, la gran profecía en cuanto a las dos simientes. El nacimiento de Jesucristo fue así, dice el libro de Mateo. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Sí se da cuenta? Necesitaba una semilla, fue de Dios. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mire todo lo que ocurrió, todo el rollo que estaba ocurriendo. Es que no fue fácil, hermano. Hubieron personas que tuvieron que pagar el precio, porque María fue despreciada. José dijo, a esta la dejo, dijo, y me voy. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Mire cómo sabía el Señor, ¿verdad? Se lo habían dicho. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, dice. Si se da cuenta, Jesús no es como nosotros. Él es santo desde que vino a la tierra. Y dará a luz un hijo. Léalo conmigo. Y dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Porque él salvará, ¿qué dice? A su pueblo de sus pecados. Sigamos leyendo. Todo esto aconteció, léalo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Entiende? Esa es la gran profecía que está en el versículo 15. Porque vendría Jesús entonces de la simiente de una mujer que el diablo no sabía quién era. ¿Ah? Y que vino y lo vino a derrotar. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entonces ya vimos de que esa profecía está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de quién vino Jesús? De una mujer. Y ese Jesús fue exactamente el que derrotó a Satanás. La historia en la Biblia cuenta cómo el diablo ha tratado de destruir la simiente de la mujer. Aleluya. Pero Dios nunca dijo, como le dije anteriormente, quién sería esa mujer. Ahora, fíjese cómo el diablo todo el tiempo trató. Satanás siempre estuvo adivinando quién sería. Eva. Abel dijo, no lo echamos. No. Y luego de que mata a Abel, Dios le da a Set, según el capítulo 4, versículo 1 del libro de Génesis, que era otro que venía apuntando a la línea. Pero, ¿qué hace el diablo con la descendencia de Set? Los mezcla entre los paganos. ¿Se recuerda lo que pasa allá en el diluvio?
Dice que los hijos de Dios se metieron con ¿quiénes dice? Con las hijas de los hombres, dice. Una mezcla y el Señor dijo, vamos a destruir a todos. Sin embargo, la Biblia dice que encontró a Noé. Amén. Y en Noé sigue el Señor. Fíjese cómo el Señor es el Señor. Aleluya. Entonces, después de Noé, entonces viene y también quiere destruir a Jacob. Se recuerda que Jacob había un hermano que lo quería matar, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios con Jacob? Lo protegió, lo libró de las manos de Esaú, que era un gran cazador. Bendito sea el nombre del Señor. Lo protegió. Luego hizo que Satanás, a través de Faraón, quisiera matar a todos los bebés de los judíos. Pero Dios salvó a Moisés. ¿Cómo le vas a ganar a Dios? Salvado de las aguas significa su nombre, ¿verdad? Aleluya. Lo salva el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Luego podría ir en una gran lista, pero voy a hacérsela más corta. Luego Satanás hizo que el rey Herodes quisiese asesinar a todos los bebés que nacieron en el tiempo de Jesús. ¿Se recuerda? Que era lo que quería hacer el diablo. Si se da cuenta cuál fue todo el tiempo la intención de él. Lo quiso matar, aleluya, pero Dios le avisó a José que se lo llevara a Egipto. Qué tremendo nuestro Dios, ¿verdad? Y no permitió que muriera como bebé. Porque se tenía que cumplir lo que Dios había establecido. Fíjese cómo Dios, cuando Él habla, cuando Él dice, se cumple, aunque el diablo mismo relinche, hermano. No hay nadie que pueda parar la obra de Dios. Porque matarlo de niño era lo más fácil. ¿Cierto? Él estaba indefenso. Pero lo que pasa es que cuando estamos en las manos de Dios, puede ser todo el ejército del mundo contra nosotros, estamos seguros en sus manos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios le advirtió, según el libro de Mateo capítulo 2 versículo 1. Satanás luego hizo que el mundo pusiera a Jesús en la cruz y lo matara. Y dijo el diablo, gané, al fin lo acabé, dijo él. Así dijo, ya me lo troné. Pero luego se dio cuenta de lo que había hecho. Porque recuérdense que el diablo tentó a Jesús. ¿Ah? ¿Verdad que sí? En las peores condiciones posibles. Pero dice la Biblia que Jesús no falló. Adán sí falló en las mejores condiciones, pero Jesús no. Entonces cuando Él viene y nos mata, Él cree, dice, ya tuve la victoria. Pero de repente, diga conmigo, de repente, al tercer día, el diablo estaba así como ya haciendo una gran fiesta, ¿verdad? ¡Ay! Tenemos al Mesías. ¿Dónde crees que lo tenemos? En la tumba. Era necesario que fuese sepultado. Y ahí estaba, y los demonios, imagino, van a celebrar una fiesta y todo, cuando de repente, alabado sea el nombre del Señor. Imagínese esa luz que ilumina ese hermano sobre la oscuridad, y se levanta y agarra al diablo miserable. Yo tengo poder sobre ti. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Jesús resucitó de entre los muertos. Él pudo matar a todos aquellos quizás, porque al final de cuentas murieron. Y a Jesús dijo, ya lo maté, pero no sabía que iba a resucitar.
Por eso es necesaria la resurrección, de que el creyente la crea, porque si no hay resurrección, en vano es nuestra fe. ¿Se da cuenta cómo en el versículo 15 está el evangelio? Porque es allí donde lo derrota y todavía le va a aplastar la cabeza, dice el apóstol Pablo. Pero lo derrotó, no lo derrotó, porque ahora dice que nos ha dado vida y vida en abundancia. Amén. Ahora nosotros ya no somos esclavos del pecado. Antes éramos hijos de desobediencia, ahora ya no. Antes éramos hijos de las tinieblas, ahora somos hijos de luz. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Entonces, si se da cuenta, no solamente parte de ahí las dos simientes, sino que en ese mismo versículo se nos encierra todo lo que es el evangelio realmente. Ahí se anuncia por primera vez, podríamos decir, a nuestro Señor Jesucristo directamente, a través de una profecía que se debe de entender a través de toda la palabra del Señor. Entonces, quiero terminar con el quinto punto, el evangelio de Dios detrás del juicio contra el diablo. Óigalo bien esto, el evangelio de Dios, o sea, en el mismo juicio, ahí viene el evangelio. De la misma mujer que engañaste, vendrá quien te derrote. Lo tentaría en las peores condiciones posibles, pero no lo haría ceder ni pecar. Fíjalo bien, de la simiente saldría y iba a ser probado, porque como ser humano, como el Hijo del Hombre, debía de ser probado. Y fue probado, señores, de todas las maneras posibles. En el día del Getsemaní dijo: Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino que se haga tu voluntad, Señor. Por eso Él es el único que puede morir por los pecadores. Yo puedo decir, yo voy a morir por pero yo también soy pecador. Era pecador, perdón. Ahora soy de Cristo, soy santo en el nombre de Jesús. El evangelio de Dios detrás del juicio contra el diablo, sin ser culpable, llevaría el pecado de todos sobre él y pagaría por él mismo ante Dios para cumplir con toda justicia. O sea, viene él, se hace hombre, vive entre los hombres, pasa todo tipo de necesidad, pasa todo tipo de prueba, pasa todo tipo de tentación, viene de una mujer. En esa profecía, allí está el evangelio, porque de esa mujer viene el Mesías y soporta todo y tiene la victoria y nos da a nosotros la victoria. O sea, en el mismo juicio contra Satanás viene el evangelio que salva a toda criatura. Oiga lo maravilloso que es nuestro Dios. Sería sepultado, pero resucitaría el tercer día. Porque recuérdese, Él tenía que vencer al diablo. Lo venció en la tentación, lo venció en todo sentido de la palabra. Y como la Biblia dice, cuando fue crucificado, dice que allí los expuso. A ver, leamos esa escritura, por favor. Vayamos al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2. Versículo 13. Al 15. ¿Qué dice la Biblia? Fíjese lo que dice. Recuerden que nosotros estábamos derrotados allá, ¿verdad que sí? Y desde ahí vino una gran derrota sobre todo el ser humano. Por eso vemos toda la miseria que hay. Y a vosotros, estando muertos en pecados, ¿sí se dan cuenta? Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, porque éramos incircuncisos, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, no algunos, todos los pecados. Sigue diciendo el 14,
anulando el acta de los decretos. ¿Sí se da cuenta lo que está haciendo, verdad? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Tremendo. Ese es la simiente de la mujer. Pero no es cualquier simiente, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y la simiente, la única simiente es Cristo, dice. Sigue diciendo el siguiente versículo. Y despojando, díganlo conmigo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque ahí estaba pagando por nosotros. Ahí nos estaba devolviendo el Señor. Ahí estaba, el juicio estaba cayendo sobre Él. Y al resucitar, nos resucitó juntamente con Él. El evangelio de Dios detrás del juicio contra el diablo. Porque de la simiente de la mujer iba a venir Cristo Jesús, el que lo iba a destruir. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, no solamente Cristo vencería al enemigo, sino todos aquellos que recibieran a Cristo con todo su corazón. Porque lo que hace Cristo es traernos de regreso al Padre. ¿Qué fue lo que causó el pecado? Una división. Pero cuando viene uno a Cristo, Cristo lo lleva al Padre. Y la paz que no había entre Él y nosotros, ahora la hay por medio de Cristo. Se recuerda la escritura de segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 en adelante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Amén. No reconcilió. La palabra reconciliar, ¿qué le viene a la mente a usted? Que usted y yo estábamos peleados con Dios. Pero Él viene y de esa división, porque el pecado hizo división entre Dios y nosotros. Cuando venimos a Cristo, Cristo restaura la relación entre Dios y el hombre. Ese es el evangelio que se encuentra en el versículo 15 del capítulo 3 del libro de Génesis. Amén, iglesia. ¿Sí me entendió o no me entendió? Ve a Cristo en el versículo 15. Si le pregunto, entonces ahorita usted me puede contestar. ¿Ah? You got the answer. Tiene la respuesta. Usted podría decirle, ¿quién es, aleluya, la simiente de la mujer? ¿Por qué la simiente de la mujer? ¿Dónde dice que es Cristo la simiente de la mujer? Que se le quede. Gálatas 3:16. No son las simientes, es la simiente la cual es Cristo Jesús. Y si se da cuenta, ahí no está hablando de serpientitas, hermanos, simientes, descendencia de serpientes y serpientitas. Ahí está hablando de los que siguen a Satanás y de los que siguen al Señor. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Se paga por el pecado. Y Cristo pagó por el pecado nuestro. Amén. Cristo pagó por el pecado nuestro. Adán fue vencido de la mejor manera, podríamos decir, posible, con todas las ventajas. Pero Cristo venció en las más grandes desventajas que haya tenido un ser humano. Aleluya. Cada uno ha pecado por su propia voluntad. Y cada uno merece el castigo. Pero dése cuenta el regalo que ofrece Cristo para todos aquellos que creen en Él. Hermano, los juicios se van a dar. No hay manera de poderlos evitar. Pero si tenemos a Cristo, vamos a poder tener, aleluya, esa protección de parte del Señor.
porque Cristo es quien murió por nosotros. Aleluya. Y qué lindo es poderlo. A veces nos dicen, pero ¿cómo es que Cristo está en el Antiguo Testamento? ¿Ah? ¿Pudo ver a Cristo el día de hoy o no lo pudo ver? ¿Ah? Sí lo pudo ver. Amén. Ahí está Cristo. No se dice que es Jesús exactamente, ¿verdad? Pero ya sabe quién vino y quién fue el que derrotó al diablo. Aleluya. Y la salvación que ofrece Cristo antes que vengan los juicios del trono blanco es gratis en este momento. Si usted decide quedarse, hermano, le va a costar la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Nada se le pasa a Dios. Dios desde el principio establece juicios y nadie se puede librar de su mano. El diablo odia a los hijos de Dios. El mundo no nos quiere a nosotros y nos va a hacer guerra todo el tiempo. Hay dos bandos. Usted va a preferir de qué bando va a estar. O prefiere obedecer a Dios o prefiere seguir el camino del malo. Amén. Pero mire, hermano, aunque lleguemos arrastrados al cielo, sigamos el camino del bien. Vale la pena, aleluya, servir a nuestro Dios. El que ama a Cristo le obedece.